¿Ya? Porque con la tiempo nos vamos a demorar más. A ver, la epilepsia es la principal y la patología más clásica y más frecuente que vemos nosotros en neurología. Lo que más vemos es epilepsia. A nivel mundial es la patología número 1 que vemos en neurología veterinaria. Se sabe que aproximadamente más o menos uno de cada 130, de cada 150 perros que uno ve en consulta es epiléptico. ¿Ya? Ahora, en la población general tenemos aproximadamente entre un 0,7, un 0,8, hasta 1% aproximadamente de la población general puede ser epiléptica. ¿Ya? La epilepsia, ¿cómo se define? Se define principalmente como una frecuencia convulsiva o una regularidad en las crisis convulsivas del paciente. ¿Ya? La epilepsia son pacientes que convulsionan constantemente. Una convulsión no es sinónimo de epilepsia. ¿Ya? Una convulsión se define generalmente como un desorden electroquímico del cerebro, ¿ya? Asociado a una gran liberación de neurotransmisores que son excitatorios. ¿Cuál es el principal neurotransmisor excitatorio? ¿El? Glutamato. ¿Y el principal neurotransmisor inhibitorio es? Ya. ¿Cómo se llama también el GABA? ¿Cómo se llama? Ácido gamma aminobutírico. Corresponde a la mielopatía cervical caudal. Entonces, GABA y glutamato son los principales alterados en este tema de la crisis convulsiva. Entonces, una crisis convulsiva, como les digo, es un fenómeno cerebral en donde hay un exceso de liberación de neurotransmisores excitatorios, en este caso glutamato, y eso provoca signos motores. Y eso es una crisis convulsiva, es una manifestación física de este desorden electroquímico del cerebro. ¿Y cómo se puede manifestar? Con diferentes tipos de crisis. ¿Ya? Podemos tener crisis convulsivas focales, podemos tener crisis convulsivas generalizadas, y las más clásicas de ellas son las tónico-clónicas. ¿Ya? Tenemos crisis convulsivas que son focales con una generalización secundaria, que es clásica del distemper, por ejemplo. Empiezan como con la boquita y después se generalizan. ¿Ya? ¿Pueden haber, por ejemplo, crisis tónico-clónicas con focal? Una crisis, por ejemplo, una crisis focal es como tono, o sea, que se transforman. O sea, lo clásico es que parten generalizadas tónico-clónicas, puede ser una focal que se generalice, pero siempre parte con un punto. ahora es que, por ejemplo, primero una y después la tía después de O sea, otro tipo. en un paciente podemos tener muchas crisis convulsivas y muchas diferentes, ¿ya? No necesariamente ser una. De hecho, tenemos fenómenos que se denominan convulsivos no convulsivos. Raro, ¿verdad? Y ese tipo de pacientes los vemos generalmente en UCI, cuando los tenemos conectados a un electroencefalograma, en donde vemos que su electroencefalograma está anormal, sigue con una actividad eléctrica, pero no lo manifiesta físicamente. ¿Ya? Y esos son un estado no convulsivo, convulsivo no convulsivo. ¿Ya? Lo otro, entonces tenemos esta crisis, que no necesariamente es una epilepsia. Entonces, si ustedes llevan a su mascota al veterinario, la lo llevan a mí, y me dicen, ¿sabe qué, doc? Tuvo una convulsión. Ok, ¿cómo fue? Mire, comenzó a ponerse rígido, empezó a tiritar, salivó, se orinó, perdió la conciencia, le duró como 1 minuto y medio, y eso nunca antes le había pasado. Yo le pregunto, ¿cuántas crisis ha tenido? Yo solamente le he visto una. Ah, es epiléptico entonces. ¿Estoy bien o estoy mal? Horriblemente mal. ¿Ya? La crisis convulsiva siempre debe estar asociada a pérdida de conciencia. No necesariamente. Es muy difícil saber si un paciente pierde la conciencia o no, incluso en humanos. ¿Ya? Actualmente hablamos con pacientes con signos discognitivos, ¿ya? Que no necesariamente están atentos al medio. Uno podría clasificar directamente una convulsión como: este paciente tuvo una convulsión generalizada tónico-clónica con signos discognitivos. ¿Ya? Que se suman al trabalengua que estamos hablando. Pero lo clásico, convulsiones generalizadas, todo el cuerpo, tónico, se ponen rígidos, clónicos, patalean. ¿Ya?
Esa es una convulsión generalizada tónico-clónica. Si yo creo que perdió la conciencia, y eso es subjetivo lamentablemente, es un paciente con signos discognitivos. ¿Ya? Y el otro fenómeno es el fenómeno de la epilepsia. ¿Ya? ¿Conocen a alguien epiléptico? Sí, ¿Tienen alguna mascota epiléptica? yo. ¿Usted tiene una mascota epiléptica? ¿Sí? La epilepsia se define actualmente cuando un paciente en menos de 24 horas ya ha tenido 2 crisis convulsivas no provocadas. ¿Qué significa no provocadas? Que por ejemplo no se comió un tóxico y comenzó a convulsionar. Un cachorro con una hipoglicemia, por ejemplo. ¿Ya? Eso es provocado, una alteración metabólica. ¿Ya? Cuando tenemos 2 crisis de un origen desconocido y un perro totalmente normal, son pacientes que generalmente, si es que tiene más de 2 en menos de 24 horas, lo categorizamos al tiro como paciente epiléptico. Pero también se puede definir en un paciente que constantemente en el tiempo, o recurrentemente en el tiempo, tiene crisis convulsiva. Se habla ya también, cuando tenemos un paciente que en menos de 6 meses tiene más de 2 o 3 crisis convulsivas, también debiese considerarse como paciente epiléptico. ¿Ya? ¿No? Mira, hay algunos expertos que indican que cuando tenemos ya definido que es un paciente epiléptico, hay que tratar independiente de la causa. ¿Ya? Porque si el paciente tiene la clásica epilepsia idiopática, que tiene un origen genético, o tiene eventualmente una epilepsia estructural, un tumor cerebral, el signo clínico es el mismo: convulsión. ¿Ya? Cuando ya tenemos un paciente epiléptico, ya no se llama crisis convulsiva, se llama crisis epiléptica. ¿Ya? Al final es un tema semántico. El paciente convulsiona. ¿Ya? Si es epiléptico, tiene crisis epilépticas. El tratamiento tiene que ir enfocado también a la causa. La epilepsia más clásica es la epilepsia idiopática. La epilepsia idiopática es la que generalmente ocurre en pacientes menores a 6 años, ¿ya? Y pacientes mayores a 6 meses. En la práctica diaria, en mi experiencia, la gran mayoría de los pacientes están entre 1 año y medio y 3 años y medio. Eso es lo clásico cuando comienza una convulsión, ¿ya? O a tener epilepsia. Entre 6 meses y 6 años. Eso es lo que dice la literatura. Lo clásico más o menos entre 1 año y medio y 3 años y medio, aprox. Pero la literatura, los publicados, los papers, los libros indican 6 meses, 6 años. Pregunta, porque estamos leyendo ahora con mi compañero con el tema de la diferenciación de epilepsia idiopática, que tenemos genética, sospechosa de ser genética y causa desconocida. Exacto. Entonces tenemos duda entre la sospechosa de ser genética y la causa desconocida. Pero al final las dos son como muy similares. Buena pregunta. Dentro de esta epilepsia idiopática, como dice Benjamín, tenemos genética, sospechosa de ser genética y de origen desconocido. ¿Ya? Genético es muy difícil probarlo. En nuestro medio desafortunadamente no tenemos pruebas genéticas para decir tanto. Por ejemplo, hay una raza, el Abbotto romagnolo. El Abbotto romagnolo tiene una alteración en el gen Adam no sé cuánto. Y eso provoca una epilepsia de tal tipo. Y ese paciente ya tiene identificado un gen que provoca la epilepsia. ¿Ya? Hay algunos Golden también que tienen identificado algunos genes que pueden provocar epilepsia. Y ese tipo de pacientes, cuando yo compruebo que tiene una alteración genética, es un paciente que podría decir es un paciente epiléptico idiopático genético. ¿Ya? Como en nuestro medio no tenemos ese tipo de pruebas, lo que hablamos son de pacientes idiopáticos sospechosos de ser genéticos. ¿Ya? La literatura habla que aproximadamente un paciente debiese ser considerado como sospechoso de ser epiléptico genético cuando tiene por raza una probabilidad mayor de un 2%. ¿Ya? Las razas más clásicas tenemos, por ejemplo, los Beagle, los Golden, pastores alemanes, pastores belgas, pastores australianos, Boxer, Hugo, Yorkie, Bisla. Estos fueron para hacer ejercicio, se me olvidó una cosa. Lo que hacen hasta Gilly. Los border collie. ¿Ya? Esas razas son clásicas, son típicas. ¿Cómo? La mía no está ninguna. Y los mestizos. ¿Ya? ¿Cuándo son de origen desconocido?
es cuando están bajos a ese porcentaje, y cuando eventualmente no logro concretar que tengo una alteración genética, pero está entre los 6 meses, 6 años. Y lo otro importante es que ese tipo de paciente, el examen neurológico está completamente normal. Sus exámenes sanguíneos están completamente normales. Su examen neurológico está completamente normal. Un electroencefalograma está completamente normal. Una imagen cerebral, una resonancia, una tomografía está completamente normal. Son pacientes en definitiva normales, salvo que tienen crisis convulsiva recurrente en el tiempo. Y ese paciente es el considerado paciente epiléptico idiopático. ¿Ya? Y el otro tipo de paciente es el paciente epiléptico estructural. El paciente epiléptico estructural es, su nombre lo dice, tiene una normalidad estructural del cerebro. Y lo clásico son pacientes generalmente sobre los 6 años o bajo los 6 meses, que pueden tener una enfermedad congénita, una hidrocefalia, un quiste cuadrigeminal, una lisencefalia, por ejemplo, ¿ya? Que todo eso en un cachorro puede provocar una crisis estructural. Un paciente que tuvo un accidente vascular, por ejemplo, un paciente con una encefalitis de origen desconocido, una encefalitis por distempes, por ejemplo, ¿ya? Paciente con neoplasias cerebrales, clásico. Actualmente tenemos muchos pacientes que ya diagnosticados con tumores cerebrales, sobre los 6, 7 años, que por primera vez comienza a convulsionar una mascota. Es extremadamente raro, ¿ya? Si a eso le sumamos cambios de conducta, caminar de forma compulsiva, torneos, y tiene crisis convulsivas, y un perro que está raro, o un gato que está raro, es un paciente epiléptico lo más probable estructural. Y a ese paciente tenemos que hacerle imágenes cerebrales para saber si es que realmente hay algo estructural. ¿Pero qué necesariamente va a tener signos? Además de los convulsiones. Generalmente. No es como en otros idiopáticos. El idiopático no tiene prácticamente nada. Salvo su crisis convulsiva, nada. Pero uno que tiene una normalidad estructural de su cerebro, es raro no ver otros signos. ¿Por qué? Porque empieza a aumentar la presión intracraniana, baja la presión de perfusión cerebral, ¿ya? Y hay algo que está ahí que está generando problemas. Y dependiendo de la ubicación son los problemas que vamos a tener, ¿ya? En perros, el 60-70% aproximadamente de los pacientes son epilépticos idiopáticos, ¿ya? En gatos, entre el 40 al 70% de los pacientes son epilépticos estructurales. En gatos los expertos dicen busca y sigue buscando, porque lo más probable es que ese gato no tenga una epilepsia idiopática, tenga una epilepsia estructural, ¿ya? Se han descrito, como les digo, un porcentaje del 70%. O sea, al menos aprox 5, 7 de 10 gatos tienen epilepsia estructural. 70%. De un 40 a un 70%. ¿Cómo? ¿Estructural? Lo que estábamos hablando. Que tiene una normalidad en su cerebro. Tiene un tumor, tuvo una encefalitis, se inflamó el cerebro, ¿ya? Tuvo un accidente vascular, por ejemplo, y quedó con una secuela de ese accidente vascular. Y el otro tipo de paciente es el paciente ¿Con raro. leucemia puede suceder que genere epilepsia? ¿Leucemia felina? Sí. Claro. Toxoplasma, leucemia, PIF, SIDA. Es clásico que puedan generar crisis convulsiva, problemas medulares. Si es que esto se repite en el tiempo, es una epilepsia estructural, ¿ya? De origen viral, ¿ya? Y ahora tenemos el otro porcentaje de pacientes que también se describe. El otro paciente que se describe es el paciente epiléptico también de origen desconocido, ¿ya? Que es el típico paciente que empieza a convulsionar después de los 6-7 años, ¿ya? Hacemos todas las pruebas y es totalmente normal y no tiene otros signos clínicos asociados. Exámenes, no sé, hormonas tiroides, urianálisis, perfiles bioquímicos, hemograma, etcétera, todo normal, un electroencefalograma normal, una imagen cerebral normal, pero comenzó a convulsionar después de los 7-8 años. Y ese es el paciente raro, ¿ya? ¿Existen? Sí, existen. ¿Es Sí. común? No. ¿Los No. niños raros entonces? ¿No? De claro, sí. ¿Y le hizo alguna imagen? Sí. ¿Qué le hizo? En ese tiempo le hicieron electroflora. ¿Ya? Y es una más. Más todos los exámenes normales, pero no tenía nada. ¿Y sigue convulsionando? Con sus pastillas no. ¿Y no Es- las tomas?
ese tipo de pacientes siempre hay que investigarlo un poquito más allá. Como les comento, nuestro protocolo actual, por lo menos en el instituto, es pacientes sobre los 6-7 años que por primera vez comienza a convulsionar, sí o sí recomendamos una imagen cerebral. Tiene 16 años. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Es riesgoso? Sí, es riesgoso, pero se puede. ¿Ya? ¿La edad es un tema? Siempre va a ser un tema, sobre todo con una anestesia. Y ahí hay que llegar a un equilibrio, que es lo que busco. O sea, a lo mejor con el tratamiento está mejor, está bien, y tiene crisis aisladas, tal vez me quedo con ese diagnóstico presuntivo. ¿Qué no le dan? O sea, si toma su medicamento no le dan. ¿Ya? ¿Qué está tomando? Primidona. Y ese es otro tema, el tratamiento. ¿Cuándo comenzamos con el tratamiento? La literatura describe que el último consenso, encabezado por un grande que es Holger Bolger, una cosa así, se hizo un consenso el año 2015-2016, un consenso súper corto, como de 130 páginas. Y en ese consenso nos basamos actualmente para todo lo que es diagnóstico, tratamiento, terapia, etc. En ese consenso habla de que el tratamiento debiésemos comenzar cuando ya tenemos pacientes que convulsionan más de 2 veces en menos de 6 meses, ¿ya? Cuando han tenido un estatus epiléptico, que son crisis convulsivas que no paran, ¿ya? Un estatus epiléptico ya se define como un ictus sostenido por más de 5 minutos, ¿ya? Pacientes que tienen crisis convulsiva y se demoran mucho tiempo en recuperarse, más de 24 horas, o se ponen agresivos, por ejemplo, ese tipo de paciente necesita un tratamiento. Actualmente el tratamiento de elección es el fenobarbital, ¿ya? El fenobarbital es una molécula que los estudios demuestran aproximadamente entre un 60 hasta un 90% de control en los pacientes epilépticos idiopáticos, ¿ya? Mi experiencia habla más o menos como un 60% aproximadamente. Esa es el de primera elección. Segunda elección, bromuro de potasio. Tercera elección, levetiracetam. Cuarta elección, sonizamida. Y de ahí vamos bajando. Una consulta, por ejemplo, una mascota que tenga un RCD, Ya. un problema traumático, ¿puede andar con y quedar con... ¿No puede andar con saliente o eso no? Esa es una pregunta clásica de los prioritarios. Si es que el estrés causa crisis convulsiva. El estrés puede ser un gatillante, pero no es la causa. ¿Ya? O sea, por Que antes ejemplo, no presentara y que después de esos episodios empieza a presentar es porque... puede ser un gatillante, pero no necesariamente la causa. Yo tengo una paciente, por ejemplo, la Kiarita. La Kiara es una base que ya tiene como 9 años aproximadamente. Y ella convulsionaba cada 3 meses. Nosotros a nuestros pacientes les damos fenobarbital, los tenemos en control cada 3 meses. Y ella convulsionaba cada 3 meses, conmigo arriba de la mesa. Cada 3 meses. Decidimos que no la llevaran a control cada 3 meses y que fueran los propietarios a contarme cómo estaba el paciente. Y ella con 1 año y medio sin convulsión. Esa es una perrita que se estresa extremadamente fácil. De hecho, son unos propietarios que viven relativamente cerca del instituto y días previos al control la llevaban y pasaba por afuera del instituto y se ponía a tiritar, era horrible, ¿ya? Se estresa con los fuegos artificiales, con los sonidos fuertes, con los truenos, con la lluvia, con el viento, ¿ya? Es una perrita desafortunadamente extremadamente estresable y sensible. Y ese paciente, como les digo, claro, es una paciente epiléptica idiopática, sospechosa de ser genética, ¿ya? Pero el estrés es un gatillante, ¿ya? Así como con muchos pacientes, pero no es la causa, ¿ya? El tratamiento, como les decía, el ideal es el fenobarbital. La primidona que toma la mascota de su compañera es un tema que a nosotros que nos dedicamos a neuro no nos gusta mucho, ¿ya? No somos tantos los que nos dedicamos a neuro, ¿ya? Pero es un fármaco que tiende a no gustarnos mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene otros efectos no deseados que de repente son mayores, ¿ya? Sí, falla hepática. Pueden haber fallas hepáticas, dependiendo de lo que consideramos como falla hepática, ¿ya? Si es una hepatitis o una insuficiencia, Insuficiente hepática. ¿ya? ¿Pueden haber insuficiencia hepática? Sí, pero eso hay que determinarlo. ¿Cómo? Se está produciendo albúmina en ese hígado, como están sus pruebas biliares, sus ácidos biliares, ¿ya? Para determinar si es que hay una falla o una insuficiencia hepática. Pero también puede tener una hepatitis, aumento de transaminasas, por ejemplo, ¿ya? ALT, ST,
tiende a aumentar mucho la fosfatasa alcalina, por ejemplo, la GGT. ¿Ya? Pero más que eso, siempre está como el miedo de que ya le vamos a dar un anticonvulsivante y va a fallar el hígado. Eso es lo que piensan la gran mayoría de los propietarios. El hígado es un tema, pero generalmente no falla también. El tema es que la primidona, para hacer su efecto, se transforma en fenobarbital y hace una metabolización. El fenobarbital se tiene que volver a metabolizar para hacer su efecto. Por ende, las dosis que tenemos que usar de estos medicamentos generalmente son elevadas. Y lo otro es que, en mi experiencia, al menos los pacientes, no sé si a tu mascota le hacen constantemente mediciones de niveles de fenobarbital, cuesta... ¿no? La primidona, pero la primidona se transforma en fenobarbital. Los exámenes miden fenobarbital plasmático. Entonces, en ese tipo de pacientes, en mi experiencia al menos, los que han estado consumiendo primidona, les toman niveles de fenobarbital, ¿y qué pasa? Generalmente están, me ha pasado, más del 90% de los pacientes yo creo que están bajos, ¿ya? Y con crisis convulsivas constantes. Y esas son las principales causas de crisis convulsivas o de estatus epiléptico en los pacientes epilépticos y idiopáticos. ¿Quiénes? Dejan de recibir tratamiento o el tratamiento no está haciendo su efecto. Entonces siempre estos pacientes hay que evaluar. ¿Creen que? Esto es terapia 4, ¿cierto? Sí. Ya. El control es cortito, Ah, para la- Ay, que no pero se el control de los casos clínicos. jodió.